tienen su producción normal, producen ácidos, especialmente ácidos orgánicos, y esos ácidos orgánicos atacan prácticamente a todo. Yo sé que ustedes no van a empresas como, déjame ver, esa Induspalma. Induspalma, el producto que utiliza Induspalma, para decirle algo rápido, es que produce aceite a partir de un, un, un árbol que yo no sé si ustedes lo han visto, que tiene como unos coquitos rojos. ¿Ustedes lo han visto? Sí, claro, maestro. Sí, yo lo he visto. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? Ellos le dicen, a veces le dicen piña, a veces le dicen, no sé, racimo. Ellos colocan ese racimo, en un, se llama autoclave, le dan temperatura y calor, perdón, temperatura y presión, le dan, y entonces ese vapor pasa a través de esas frutas y le saca el aceite, y cuando ese aceite cae, combinado, bueno, señores, díganle a Samuel que no, que todavía sigue igual. Cuando ese aceite cae, viene con un ácido, que son los ácidos oleicos. Y eso prácticamente el acero lo destruye. Un acero de 1,5 pulgadas o de 2 pulgadas, a veces se pone casi del tamaño de un cartón, el espesor de un cartón, que cuando uno camina, el piso se mueve. Entonces, no sé si ustedes han pasado por la Máximo Gómez, y hay un par de empresas que producen, su producción tiene que ver con granos, pero cuando ustedes pasan por esa zona, se siente como un picor en la nariz. Ese picor en la nariz es debido a ese ácido. Y ese ácido, cuando está dentro de la planta, que comienza a subir, en la zona donde sube, los cables, todo lo que es de plástico, eso tiene problemas. Ustedes quizás no van a trabajar en mantenimiento eléctrico, pero todo es posible. Todo es posible. Entonces, dentro de eso, o por esas razones, es que a ustedes se les da este tipo de asignatura, donde tiene una cobertura más o menos amplia dentro de lo que usted puede trabajar, pero también con una idea de que cuando usted esté trabajando en mantenimiento pueda encontrar los problemas que pueden surgir. Muchas veces los problemas en la empresa son problemas que se resuelven con un poquito de conocimiento de química, o un poquito de sentido común, o un poquito de, yo me recordé una vez que el profesor me dijo que cuando hay productos que tengan grasa, y están sometidos al calor, pueden producir un ácido de tal tipo. Vamos a buscarlo por ahí. Eso es lo que se quiere con esto. Nada, le estaba dando ese tipo de información para que ustedes sepan por dónde que vamos. Ya hablamos de las aleaciones. Una de las aleaciones que más van a utilizar ustedes, o que pueden utilizar ustedes, es la de cobre-níquel. De hecho, es de la de cobre parcialmente soluble en estado sólido. La combinación de ellas es la que se trata de buscar cuando se tienen combinaciones ácidas en el ambiente, y son las que mejor lo resisten. Va a tener alguna pequeña diferencia entre un conductor hecho de cobre puro contra un conductor hecho de cobre níquel, pero ya el suplidor le va a dar la impedancia, le va a dar la conductividad que va a tener ese material, y ustedes hacen sus cálculos para saber si en verdad ustedes pueden trabajar con él. ¿Han entendido esta parte, señores? Maestro, Sí, señor.
Sí, pero, o sea, yo entré un poquito, unos minutos un poquito tarde, entonces yo te estaba Mm. hablando, pero ¿cuál es la utilidad de este aceite? ¿Perdón? ¿Cuál es la utilidad de este ácido? La utilidad de... De ese ácido, No oigo al final. ¿cuál es la utilidad de ese ácido? Ah, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted utiliza en la producción algún... Ahora José Miguel Vidó también está igual. Cuando usted está utilizando granos, léase maní, eh, café, maní, café, la parte que tiene que ver con el producto de las palmas, ese coquito verde que se vuelve rojo, cuando eso se procesa a través de calor, utilizando vapor. Y cuando pasa el vapor a través de esos granos, sale un ácido que se llama ácido oleico, que en todas las empresas que trabajan con jabones, con café, con aceites, siempre se van a producir. Si ustedes van a trabajar con ese tipo de empresas, tienen que aprender esa combinación. Aquí le damos alguna parte de eso que se explica que se producen ácidos, pero ya cada empresa en particular tiene una definición de todo lo que es ese ácido oleico. De hecho, José Miguel Vidó está igual. Este, yo no sé qué es lo que están utilizando los muchachos, porque me siguen dando esos dos, Vidó y Manuel, me están dando mi máquina me dice que no lo deje entrar. Tienen que cambiar lo que están haciendo. Claro, está bien. Perdón. Hay toda una explicación para las empresas que trabajan con aceites y con productos del café. Bien, bien, bien grande para cada una de ellas. Y todo está relacionado con los ácidos que se producen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esas tres tipos de empresas normalmente tienen generación propia, porque no deben pararse. Entonces, los que están aquí, que trabajan, que pueden trabajar en el área eléctrica, en la parte de mantenimiento eléctrico, pueden tener cierto tipo de problemas si no conocen eso. Si no conocen eso. Y trabajan también en la parte, ellos tienen generación propia, tienen un generador en el sistema, tienen que pararlo cada cierto tiempo. Hay veces que esos gases, los, los combustibles que utilizan o las tuberías donde llevan el combustible están cerca de la línea de producción que producen o salen el vapor, sacan el vapor de, de ellos. Samuel otra vez es lo mismo. Sacan el vapor y pasan por la tubería, pueden tener hay una cantidad de cosas que ustedes van a tener que sopesar siempre cuando están en la parte de mantenimiento. Solamente estaba dando esas puntas. Déjenme ir comenzando ya al tema siguiente. La vez pasada nos quedamos en lo que tenía que ver cómo se iba a hacer la práctica, ¿cierto? Sí, usted nos estaba Sí, hablando de las diferentes fórmulas y de cómo, o sea, de ese tema específico, Sí, acerca de lo ese que iba a tema hacer específico. en la práctica. Está bien.
con ese tema, ya ahí nosotros terminaríamos todo lo que sería la parte que tiene que ver con el primer parcial. Ya de ahora en adelante vamos a trabajar con lo que es el acero. ¿Qué sucede? Cuando vamos a hablar del acero, cuando vamos a hablar del acero, ya yo les voy a preparar lo que sería, como le dije, en este fin de semana, las prácticas que ustedes tienen que hacer y se las voy a explicar lo más completa posible para que puedan realizar eso. Con su matrícula, será con su matrícula, se tomarán 2 números de su matrícula para que puedan hacer el enfriamiento y poder identificar los diferentes pasos que ustedes van a tener ahí. Los diferentes tipos de componentes, de fases que ustedes van a ver, y eso es una práctica que es común para que ustedes sepan cómo poder hacer ese tipo de enfriamiento y poder también identificar las aleaciones que ustedes puedan trabajar a nivel de eléctrica. Hay la que es plomo estaño, se usa muchísimo para soldadura, para lo que son electrónicos, y la que es cobre níquel se usa mucho como conductores, que son las dos que más ustedes pueden trabajar. Entonces, ustedes me pueden hablar de lo que es el acero. ¿Alguien me puede decir lo que es el acero? Si no me equivoco, maestro, creo que el acero es una aleación entre, bueno, una aleación no, está compuesto de hierro y carbono en porcentajes distintos. Sí, claro, pero es una aleación. Ah, una aleación entre hierro y carbono. Ajá, está bien. Rainer, usted levantó la mano. Sí, profesor. Yo en lo particular no sabía mucho al respecto hasta que comenzamos a impartir la clase y usted nos explicaba sobre la empaquetación de las aleaciones metales. Entonces usted nos explicaba que casualmente el hierro y el carbono a nivel molecular tienen unas dimensiones que se adaptan. Perdón, Rainer, atómica. Ok, atómica, que convergen la una con la otra. Entonces, el espacio que hay entre el hierro se embona el carbono y eso hace que la aleación sea más resistente. Okay. Yo estaba explicando que hay diferentes, como decía el compañero, niveles de carbono en las mezclas. Sí. Pero que hay como que una cantidad máxima funcional de carbono que debe tener el metal. Ni demasiado ni muy poco. No se entienda mucho. Ok, Rainer, usted está bastante cercano a la idea de lo que se estaba explicando la semana pasada. ¿Qué es lo que sucede, señores? El acero es, primero, se comenzó a trabajar con el hierro y se eliminó prácticamente todos los otros metales. En un momento era el mejor material que se podía trabajar, pero hay ciertos problemas con el hierro que hacen que a medida que va pasando el tiempo, la humedad y el calor se combinan de una forma tal que van produciendo óxidos en la superficie del metal que pueden ir en detrimento de el hierro solamente, hierro plain, pero el hierro como tal tiene sus usos, o tenía sus usos, que podían hacer muchas cosas. De hecho, a la fecha existe una especie de columna en un país, déjame ver, está cerca, porque esa zona, ellos saben mucho de esto, que tiene que ver
cerca de la India, donde hay no es un obelisco, pero por lo menos se puede parecer un obelisco cilíndrico, de hierro prácticamente puro, que tiene unos cientos de años bien rendido. Déjenme ver si lo consigo. Solamente para comenzar la parte de la clase, porque vamos a hablar de eso. Sí, dígame. Maestro, que si tiene tantos años ese monumento de hierro puro, o prácticamente puro, ¿cómo ha durado tanto sin deteriorarse? Eso es interesantísimo. Te digo en un momentico. Eso se llama, no es un obelisco. Bueno, sí, vamos a ponerle obelisco. O imágenes. Ese obelisco es famoso. También una incógnita para mucha gente. Maestro, yo estoy en Google, ese es un hombre que está parado como con las manos hacia abajo, que tiene como una bata y una camisa. Déjame verlo. Comparto pantalla. Sí, por favor. Ok, un momento. Déjame ver. Tiene arriba una bola. No es así. Eh, ese no. Ok. Es una columna totalmente. Y lo único que tiene es una pequeña diferencia referente India. Vamos a ver. Es una pequeña diferencia. Aquí está, se llama pilar de hierro. Lo voy a poner ahora. 1600 años tiene, no se oxida. Wow. Pilar de hierro, India. 1600 años. Lo estoy presentando aquí, señores. Se fue, está de otro lado. Solamente quiero que ustedes vean eso y con eso arrancamos la clase de hoy que vamos a dar. ¿No se ve la pantalla, maestro? No, todavía. Es que me están pidiendo que entre. También ellos hacen lo mismo que yo hago. Maestro, Sí, señor. es uno que tiene una bola encima y tiene muchas letras escritas. Tiene sí una bola encima, pero todavía no tengo muchas letras escritas abajo. O sea, que tiene... ¿Lo están viendo aquí? Sí, ese Se mismo. ve ahí, profesor. Ok. Este que está aquí, se ha hecho análisis de él y solamente tiene algunos lo dicen, otros no lo dicen. Dice, se da la India Delhi, alza un pilar de hierro de 7.2 metros de altura, de 40 centímetros de diámetro y pesa 6 toneladas. Pero el detalle que más llama la atención de esta columna no es su tamaño, sino que ha permanecido prácticamente inalterada desde que se forjó. Dice que se forjó, ellos dicen se forjó, otros dicen que es una fundición. Hace unos 1600 años. Como es costumbre, no ha faltado quien ha atribuido alguna que no es lo que yo quiero, ¿eh? Y lo que quiero que ustedes me entiendan, que no se está oxidando. No se está oxidando porque hay algo que impide, hay algún tipo de combinación que ya ellos lo han detectado, ya se ha hecho. Pues sigo bajando, estoy tratando de encontrar ese producto o ese elemento. Déjame ver si te lo dice. Una capa fina protectora, dice afortunadamente no es el caso. Tampoco es el caso que se comunica.
Seguimos. El silicio sí la ayuda. El silicio puede ayudar, pero no es el caso tampoco. Corrosion, se le ha hecho la caracterización, se le ha trabajado con espectroscopía y solamente hay un elemento que es diferente a lo que se utilizan ahora. Pero esa pequeña diferencia todavía no se ha podido, déjeme dejar de transmitir, no se ha podido reproducir en la actualidad. Dígame, Rainer. En una ocasión una amiga, creo que era ingeniero civil o algo así, me estaba explicando que, yo no sé si eso tiene que ver con cómo hicieron esa estructura, pero ella me decía que para algunas estructuras de puerto y cosas así donde necesitaban soportes muy fuertes, metálicos, usaban unas aleaciones de que con estaño. No sé. No tanto. Esta no tiene estaño. Ok. No tiene estaño. Lo que pasa es, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted está expuesto a ambiente marino, se puede utilizar un recubrimiento. No son aleaciones, son recubrimientos que se utilizan, porque es mucho más fácil para esto. Entonces, yo le voy a dar ahora cómo se fabrica, cómo se produce. Dígamelo ahí. Ok, maestro, tengo una pregunta. O sea, en que no se esté oxidando, dependería de, como usted dijo, o sea, de que hubiera sido una fundición o una forja de esto. No, la forja es con golpe. Sí, yo sé, pero eso no influiría en nada respecto a... No Ok, influye, no influye. gracias. La forja es con golpe y si usted lo ve, no aparenta tener golpes. Lo que aparenta es una fundición de forma cilíndrica que tiene. Eso es lo que aparenta. Yo tenía toda esa fotografía y todas esas explicaciones, pero mi disco duro se fue con el apagón de Venezuela. Se fue que para recuperarlo nada más recuperé como un 40% de lo que yo tenía ahí. Estoy tratando de nuevo de hacer mi propia biblioteca relativo a todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una combinación de elementos de aleación. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan algo pendiente. A pesar de que se diga, dígale que entre de forma a lo que tienen que no pueden entrar, dígale que entren de una forma natural como entraron ustedes, señores. Parece que o su computadora o de donde están entrando tiene algo que mi computadora detecta y me dice que no lo deje entrar. Cuando he obviado esa información, he tenido problemas. Es posible que sean cosas que ellos quizás no sepan que puedan tener. Ahí está. Samuel Núñez me sale lo mismo, señores. Ok. Samuel Núñez me sale lo mismo. Dice, asegúrese de que sabe quién es. Eso significa que él está entrando con algo. No sé si está entrando con un proceso para grabación. No sé qué es lo que tiene o que si tiene algún tipo de virus y mi computadora lo detecta, pero me está dando esa información. Dice, alguien quiere unirse a esta llamada. Me da el nombre. Y después me dice, asegúrese que sabe quién es. Cuando piden eso, nos dan y nos indican que hay un problema. ¿Me entiende? Entonces, ese es el detalle. Dígale a Juan que trate de entrar solo. Eloy, dígame Eloy, que levantó la mano. Maestro, lo que hay que decirles es que cambien de dispositivo, que puede ser... Eso fue lo que yo hice,
porque me apareció eso en la computadora y cambié de dispositivo sin pensarlo dos veces. Exacto. Pero nada, señores. Pero gracias, Eloy, por esa información. Désela por el sistema. Bien, ¿qué quiero decirle con esto? Que a pesar de que hayan materiales que se pueden oxidar, hay algún tipo de aleación. Hay un tipo de aleación que va a impedir que eso ocurra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a ponerle cómo es que se hace el hierro para el acero. Hola, primero se toma el hierro y comenzamos con ese proceso. Voy para allá. Ingeniero, sí. Me gusta la materia con ese profesor porque le explica excelente. Él estaba en Chrome. Sí. Yo no me desespero ya. Y a Samuel que no, que sigue saliéndome exactamente lo mismo. Y no es la primera vez que me sale esto de él. Es más rápido, pero mira, ya entró. Sí, yo sé, ya. Cuando yo lo tenga que cambiar, yo lo cambiaré. Debe tener mínimo 4 de RAM. Mira la computadora también cuando tenían 2. Cuando tenían 500. No, pero esta tiene un disco sólido. Y el disco sólido es una diferencia de cielo a la tierra. Pues mira, la de Tailenia es lentísima y tiene como 500 gigas. Sí, 500 gigas de memoria. Esta no tiene 128 y mira lo rápido que Esto que le voy a presentar es uno de los procesos que se explica de la mejor forma posible. Voy a presentarlo para que ustedes lo vean ahora mismo. Y le da toda la gama que puede tener en un momento dado. A ver. Todavía no ha subido. Déjenme encenderlo para que puedan entrar. Para que se pueda entrar. Déjenme. No, pero a veces es mejor uno romper con eso. Tenerlo. Listo. Ahora es Juan Pérez que tiene el mismo problema. Pues si le decía que uno de los problemas que tiene el hierro es que se oxida, pero se puede mejorar combinándolo con el carbono, pero también se puede oxidar, pero se puede combinar con cromo y con níquel y entonces lo convertimos en inoxidable. Pero es inoxidable, no quiere nada con ácido. No quiere nada con ácido. Entonces, dígame, Anthony. No, si era para preguntarle eso mismo. O sea, el ácido puede destruir un metal inoxidable, como por ejemplo el acero. No todo, no todo, pero sí hay algún tipo de acero inoxidable que cuando está en presencia de un ácido sufre lo que se llama stress corrosion cracking por ácido. De hecho, la tubería, espera un momentito, Oliver, la tubería de acero inoxidable que se usan en la planta, cuando hacen prueba hidrostática y le ponen cloro, se pueden estrellar. O usan agua con mucho cloro, se pueden estrellar. Oye.
Está ahí, casi como ustedes. Se llama estrés corrección cracking por cloro. Eh, un momento me gané un dinero por eso, solamente. Por saber esa parte, solamente. Hey. Ay, caramba. Son esos detalles que pasan. Vamos a detener esto. Dígale a Samuel que no va a entrar como está. Es un problema que tiene él, señores. Dígame, Oliver, ¿ya preguntó? Profe, José Vido dijo que ya cambió de dispositivo de la computadora a una tablet y como que no lo Pero José Vito está aquí dentro. deja. Sí, porque parece que tiene un problema. ¿Ya entró? Sí. Ya yo sé, que tuve que cambiar el correo. Ah, bueno. ¿Usted se llama José Miguel qué? Miguel Dígame, Caballo. ¿ese es su nombre real? Sí. Ok. Dígame, Juan Pérez. Profesor ¿Quién es usted? Juan Bolívar Pérez, Juan Bolívar Pérez, dígame, sí. Juan. Lo que sucede, usted debería de revisar la configuración de seguridad que usted tiene, porque yo todos los sábados entro desde esta computadora Sí. y hoy no me dejaba entrar. Y No pude. usted, cuando estaba entrando, me estaba dando una señal que no me había dado anteriormente. Ahora me la estaba dando. Ok, me lo encontré raro, porque yo siempre entro por ese link. Sí. Entonces ahora no me No, pero el permite. link lo subo yo, señores, y ese link está ya sin problemas. Sí, pero no me quería dejar entrar. Entonces, No es que no me dejar entrar. A mí me da una información que me dice que no lo deje entrar, que es diferente. pero si yo entro todos los sábados así, tuve que cambiar el navegador. Está bien. Es posible que por ahí esté viniendo el problema. Pero una sugerencia. Ajá. No, igual yo le doy una sugerencia a ustedes. Yo, señores, yo trato de ponerle la cosa lo más fácil posible, pero ya he tenido problemas, señores. Ya yo tengo la computadora que estoy usando en la casa. Se me infectó de un virus, pero de un virus bien pesado. Bien pesado. Todavía es la hora y no le he podido terminar de limpiar. Y la he tenido que dejar solamente para entrar, ver algo de internet y salir de una vez. Porque desde que me quedo mucho tiempo, me comienzan a salir muchísimas cosas. Y se me ponen 2 y 3 pantallas una detrás de otra, como en secuencia. Entonces, entiendo que hoy puedo entrar y sacar un antivirus y después de eso entiendo que puedo ir limpiando todo. Pero mi otra computadora está full. Esto es... Ajá, dígame. Respecto a su otra computadora, profesor. A veces, ¿Perdón? respecto a su otra computadora, Uh-huh. a veces esos virus que son muy difíciles de quitar, requieren limpiar por completo el sistema operativo. Pero yo entiendo que usted tiene información valiosa ahí. En una ocasión, Demasiado. Rainer, mire, usted no sabe la cantidad de información que yo he perdido. en una Mucha. ocasión me pasó similar y oiga una idea que usted puede hacer. Usted consigue una nube, ya sea Drive o lo que sea. También hay una página que se llama MegaSync, que con una cuenta gratuita le permite 50 GB en la nube. Entonces, como a la nube no se van a subir los virus, usted puede las informaciones más importantes irlas subiendo de a poco. Y así usted puede acceder desde otro dispositivo a esa información sin tener ningún tipo de riesgo. Sí, lo que me falta un chin de tiempo. Sí, sí. Eso es lo que me falta ahora. Pero estamos en eso. Lo que estoy es recopilando toda mi información a Anthony, que le había prometido la otra vez las ecuaciones
para los motores, ya la busqué y la conseguí. Ya se la mandé. Es muy interesante. Eso es para que puedan, cuando se hace modelación, hay una serie de ecuaciones que le generan los motores que son asincrónicos y los sincrónicos, y con eso usted puede saber qué cantidad de energía está gastando un motor para que esté trabajando con una bomba que debe a una presión X y que pueda bombear agua. Yo sé que ustedes no tienen esa asignatura de modelación, pero es una de las cosas que yo necesito que tenga el próximo penso. Déjenme entrar aquí, señores. Ya, aquí está. Fíjense esto. Aquí ustedes van a ver el proceso de fabricación del acero. Ese es el proceso de fabricación básico de lo que es el acero. Voy a darle un poquito para atrás, lo van a ver, y después de esto ustedes van a ver la combinación que pasa. Espérense. Es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón. Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fuero seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarriles de la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, finos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de formas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos. Para convertir arrabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco eléctrico. En el sistema BOF, la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad, recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía el convertidor a arrabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. La refinación se realiza inyectando a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor.
Tras un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza a partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briquetas son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir la carga y producir acero que es vaciado a ollas. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o de calentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual de desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados máquinas de colada continua. En ese proceso, al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigas en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso, y cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y 2 líneas de placa para producir en hojas o en rollo. En ambos casos el planchón es recalentado a 1330 grados centígrados. La línea de placa 1 cuenta con 2 molinos reversibles que en una serie de fases generan placa ancha en el espesor y ancho requeridos. En la línea de placa 2, el planchón de 8 pulgadas es laminado en el molino reversible Steckel y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de caja cerrada para mantener la temperatura superior a 1000 grados centígrados. Posteriormente, un molino Etcher reduce el ancho de la cinta para producir placa en hoja o rollo. De ser requerido, la placa pasa a la línea de normalizado, donde mediante tratamiento térmico se obtiene una estructura granular uniforme y mayor dureza del acero. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada para maquinaria de las industrias agrícola, minera, petrolera, automotriz pesada y ferroviaria, entre otras. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente en el Emistal se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío se disminuye el espesor de la lámina, a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperatura de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz, de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos, la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. A la línea de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar. Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias, que a partir de vapor y de máquinas
eléctrica y aire de soplo para los altos hornos. Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de hierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales. Aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados, el sistema de administración AMSA integra estricta normatividad en calidad, salud, seguridad y medio ambiente. AMSA, calidad con voluntad de acero. Señores, una pregunta. ¿Dónde ustedes creen que pueden trabajar ahí? ¿Ustedes creen que esa es una empresa donde ustedes pueden trabajar? Sí, Yo entiendo ¿En qué que sí, área? maestro. ¿En qué área lo hay? por ejemplo, cuando hablan de que se hacen recubrimientos electrolíticos, se necesitaría un ingeniero eléctrico, por ejemplo, para poder monitorizar y am, y hacer que para que todo se haga correctamente, utilizando la menor cantidad de recursos para obtener el mejor resultado posible. Ok, pero más un electrónico. Un electrónico, Más un electrónico. ok. ¿En qué otra? Espera un momentito, Oliver. Anthony. Usted fue el segundo que levantó. Dígame. ¿Se fue Anthony? No, yo estoy aquí, maestro. Dígame. Lo que estoy es analizando. Porque Ok. realmente... sí, estoy analizando. Ok, Oliver, dígame usted. En los equipos, si ya resulta algún tipo de daño, puede ser un daño con el hardware y se puede intentar de resolver o cambiarlo si es necesario. Ok, está bien. Dígame, Juan. Yo creo que un electricista también calificaría, maestro. ¿En dónde? ¿En qué área? Instrumentación. Bueno, electricista, sí, pero ya casi toda la instrumentación está más cercana a lo electrónico que a lo eléctrico. Pero todavía se han perdido en una, ¿eh? Señores, todos los equipos que se mueven ahí son eléctricos. Maestro, Dígame. sí, Ajá. o sea, con respecto a eso mismo, la electrónica también tiene que ver con... Yo estaba escuchando de un área, porque yo también estaba visitando el Infotep y esos cursos, que es, por ejemplo, la mecatrónica, que es cuando se junta la mecánica y la electrónica, o sea, Sí, para... pero aquí ellos quieren ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, ingeniero mecánico. Sí, Eso, pero, o sea, se trabaja en esa misma parte porque, ajá, por pero ejemplo, todos esos atienden. procesos y toda esa maquinaria tiene que Sí. moverse o sea, con dispositivos para hacer la automatización. Sí, pero esa automatización que está ahí no es inteligente. Esa automatización que está ahí es una automatización que es progresiva. Primero Oliver y después Eloy. Ok. Como usted Interesante. estaba hablando sobre la electricidad, profe, esos equipos, esa área tan amplia, necesita de unas ciertas plantas que deben de funcionar a cierta capacidad, que eso mayormente sería lo eléctrico, para que puedan manejar ese equipo y si sucede cualquier cosa, ellos poder resolver con los materiales que hay ahí. Dice plantas de fuerza propias. Ellos tienen una generadora ahí adentro. Dígame, Eloy. O sea que toda la maquinaria que trabaja ahí es electromecánica. Literalmente se Oh, necesitarán ingenieros mecánicos para dar el mantenimiento necesario a las máquinas, como también se necesitaría darle mantenimiento eléctrico y electrónico a las máquinas que utilizan automatización. la electrónica está más cercana a los paneles de control.
Ok. Rainier, perdón. Eso me iba a decir, profesor, de que toda esa maquinaria respecto a lo de los paneles de control electrónica, toda esa maquinaria necesita un control, ya sea automático o semiautomático. Y en la parte eléctrica, corroboro lo que decía el compañero Olivier, referente no solo tanto a las plantas, sino que yo escuché que había como un horno por ahí, algo así, con unos componentes de grafito que necesitaba, qué sé yo, cuántos kilovatios Electrónico, sí, para... por eso que necesitan esa planta de producción de energía. De hecho, una de las empresas que más energía consume es las empresas que producen o transforman el acero. Falcon Bridge, en su momento, el excedente de energía eléctrica que producía se lo cedía al ¿cómo se llama? A las líneas de la CDE. Ok, este video tiene dos vertientes. Una vertiente es que ustedes sepan qué se hace para obtener el hierro y el acero. Y segundo, que ustedes sepan que en cualquier empresa que produzca toneladas de material van a necesitar gente como ustedes, ingenieros eléctricos e ingenieros electrónicos. Aquí cuando llegó Falcon Bridge pidieron de todo. Sin embargo, lo que menos pidieron fue ingenieros químicos e ingenieros mecánicos. Habían, pero eran los pocos. Los muchos siempre eran los eléctricos y los electrónicos. A pesar de todo, claro, llegó un momento en que los ingenieros mecánicos ya durante la producción eran necesarios y comenzaron a llegar. Pero cuando ellos arrancaron, que era instalación, colocación de todos los equipos donde van, la prueba, todo era muchos eléctricos y muchos electrónicos, para que ustedes tengan esa información con ustedes. Ok, el proceso, dígame, Anthony. Sí, disculpe, maestro, antes de continuar, pero además del control de esos procesos para un electrónico, ¿qué otra función usted le ve ahí en una de esas empresas? En esa empresa, es que todo, ustedes tienen que, todos esos equipos localmente tienen unos controles que están relacionados con la parte electrónica. El setting de la separación entre los dos rodillos para producir una lámina acorde con la especificación de que ellos venden, tienen que tener un setting de una forma tal, porque no es una persona que lo va a bajar, es un equipo que lo va a bajar y ese equipo lo va a manejar en la parte electrónica de eso. Ahora, el ingeniero mecánico sí tiene que medir que ese espacio que esté ahí sea el que se recomienda para tener una plancha de tal espesor. Pero el ingeniero electrónico es el que está encargado de que esa separación se mantenga constante durante la operación. Y por eso es que se necesita una cantidad de ingenieros para cada una de las cosas. Ahí también hay ingenieros químicos. También van a haber personas que sean del área de administración. Habrá gente que trabaje ahí, pero ya no en la planta, sino fuera, que sea el tipo de agrimensores. Ahora mismo, la localización, la geolocalización de las zonas de producción es importantísimo que exista un agrimensor, una persona que maneje las áreas y que sepa qué tanto se ha abierto, y eso con geolocalización, y hay unos software que le dice cuál es el diámetro, el ancho, la profundidad de esas partes de las minas que ustedes están viendo ahí. Esas empresas, señores, en México lo tratan, es de las empresas que más empleos dan, por lo tanto, son también las que el gobierno le da las mejores ayudas para que pueda mantenerse, porque es que trabajan mucha gente, de todo tipo, todos renglones. Bien, ¿qué pasa, señores? Ustedes vieron cómo se está produciendo ahí.
ustedes hablan del acero, pero ¿qué pasa con el acero? Antes del acero usted tiene que producir hierro. Eso es lo que ellos están produciendo. Producen primero hierro y después se va a producir acero. En la misma planta se puede trabajar con eso. Entonces, cuando usted tiene el hierro, hay algo que usted tiene que saber. Una de las cosas que usted tiene que saber es por qué el hierro puede hacer todo eso que se está viendo, que puede producir acero de esa forma. Entonces, aquí van a ver ahora por qué razón. ¿Por qué razón ustedes pueden producir el acero? De esa forma. ¿Qué están viendo aquí? Un documento. Ok. Manufactura de hierro forjado. Introducción a la metalurgia física. Esa es la curva de enfriamiento del hierro puro. ¿Qué sucede? Cuando el hierro está, lo voy a hacer al revés, ¿eh? El hierro se funde, usted está aquí arriba, usted ya terminó, es lo que está saliendo de lo que ustedes vieron. De ese video que ustedes vieron está saliendo un líquido que es hierro. Ya yo les voy a decir cómo se convierte en hierro. Está a 1568 grados centígrados. Algunos libros hablan de 1540 para redondear. Usted tiene que entender eso. Hay veces que hay libros que trabajan con números en cero. 1540, 1400, 910 o 900 flat o 770. Esos son todas esas temperaturas que están ahí. Se la dicen así. Y a veces uno se la cree directamente. Este libro trabaja en grados Fahrenheit y son a nivel de muchos libros de ingeniería se trabaja con grados Fahrenheit porque en ese momento era la forma de medirlo, la más fácil de medirlo y luego se podía cambiar a centígrados. Bien, aquí arriba está todo en estado líquido, hierro puro, estado líquido. Pero ¿qué sucede? Cuando cruza la línea de temperatura donde aparece por debajo de los 1538 grados centígrados, ese líquido se va a transformar en hierro delta cúbico de cuerpo centrado. Aquí es que viene la parte que hablábamos al principio, cúbico de cuerpo centrado, cúbico de cara centrada, aquí es que se va a ver. Cúbico de cuerpo centrado. Y luego cuando pasa el límite de los 1400 grados centígrados, se pasa de hierro delta a hierro gamma, cúbico de cara centrada. Se le pone un detallito que a esa temperatura no es magnético. Se sigue enfriando y después que pasa la línea de los 908 grados centígrados, cambia de hierro gamma a hierro alfa, cúbico de cuerpo centrado, también no magnético. Y luego que pasa la línea de los 768 o 770, se convierte en hierro alfa, que puede ser magnético, que puede ser magnetizado. No es que cuando sale es magnético ya, no, puede ser magnetizado. Y por eso se habla de que el hierro alfa es magnético. En muchos sitios ustedes van a encontrar que los imanes que son hechos de hierro, imanes permanentes que son hechos de hierro, no se les puede elevar la temperatura por encima de los 770 grados centígrados porque pierden el magnetismo.
Esta es la razón. El entrehierro que puede estar magnetizado cuando sobrepasa la temperatura de 770 grados centígrados, inmediatamente, si es de hierro, la va a perder. La va a perder automáticamente. Entonces, aquí, allá a temperatura ambiente, esto será la temperatura ambiente, el hierro alfa es cúbico de cuerpo centrado y puede ser magnetizado. Aquí, entre 770 y 910, o vamos a hacerlo como dice aquí, en 768 y 908, el hierro alfa se va a mantener cúbico de cuerpo centrado, pero no va a tener la propiedad magnética. En ese rango no se va a poder magnetizar de temperatura. Y ustedes vieron que ahí en esa empresa se maneja muchísima temperatura. Luego, cuando se sube la temperatura, cambia de nuevo de cúbico de cuerpo centrado a cúbico de cara centrada. Y este es el hierro que nosotros vamos a trabajar o que se va a trabajar. ¿Qué sucede? Cuando este hierro hace eso que ustedes están viendo, que a medida que cambia la temperatura puede cambiar la estructura interna, a estos materiales se llaman materiales alotrópicos. Esos materiales que cambian de estructura de ordenamiento atómico con la temperatura se le llama materiales alotrópicos. Cambia cúbico de cara centrada a cuerpo centrado, o hay otro que cambia el titanio, cambia a hexagonal. Entonces, ustedes ven esa forma escalonada que se presenta aquí, va a ser parte de la misma forma escalonada que ustedes van a ver en el diagrama hierro-carbono. Cuando usted ve el diagrama hierro-carbono, a mí me gusta explicarlo primero por aquí. Aquí usted va a tener casi la misma zona de temperatura. Casi la misma zona de temperatura. Los 700 estarían por aquí, los 700 y pico estarían por aquí. Pero mira, aquí está el cambio, 908, aquí está. Los 1400 está por aquí, en este punto. Los 1500 está allá arriba, en ese punto. 1130 está por aquí. Ahora, cuando usted le coloca una cantidad de carbono a ese acero, es que comienza a producirse algún cambio. Pero el proceso que ustedes vieron en este video, lo que saca es eso. ¿Ustedes están viendo esa franja? Sí. Sí, profesor. Ok, eso es el arrabio. Esa banda que está ahí, eso es el arrabio. Esa primera fusión que ustedes ven en el alto horno, lo que saca para llevarlo a esas ellos le dicen un nombre, son unos cubos donde ellos están vaciando, unos cubos refractarios donde ellos están vaciando el arrabio. Es eso. Cuando se está haciendo la fundición, como usted tiene capas alternadas de piedra caliza, que es el catalizador, tiene material de hierro, que ustedes vieron que eran en unas bolitas como pellets, y otro material de hierro que era rico en hierro, y carbón, coque, y se le insufla por abajo aire caliente, el coque se enciende, y de que se enciende el coque llega a temperatura de ¿cuánto? Por arriba de los 1500 grados, 1500 o 1600 grados centígrados, se va a fundir. Y de luego que se funde todo eso, cuando se funde, usted va a tener hierro, y dentro de ese hierro usted va a tener una cantidad de combinación que va a ser hierro con el carbono. Y el arrabio, como tiene mucho control, tratan de que quede ese arrabio alrededor de 4.3. No es fácil, y entonces lo que se hace es que se vende que el arrabio estará en un rango de 4
a 4.5% de carbono. Si se mantiene ahí, ellos estarán contentos. Los que son electrónicos, que pueden trabajar en esa área de los controles, van a tener que trabajar fino y que se mantenga ese 4% a 4.5% de carbono. Y son los que van a estar velando de que sus equipos estén bien, todo el tiempo estén bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes oyen que se le ponen unos electrodos y después se insufla oxígeno, argón y nitrógeno, ¿qué pasa? Cuando usted comienza a soplar eso, esa combinación lo que hace es que va sacando el carbono. Si yo le reduzco el carbono, ¿qué pasa? Comienzo a reducir el carbono. Voy a hacer esto. Me voy a mover por aquí. Me voy a mover por aquí. Me voy a mover por aquí. Miren ahora donde yo estoy. ¿Lo están viendo? Sí, la franja está en otro lado. El porcentaje de carbono va bajando. El porcentaje de carbono va bajando. Y si yo continúo, ya yo estoy en ese punto que está ahí. ¿Usted está viendo que ahí abajo hay un 2%? Sí. Sí. Desde ahí para abajo es a cero. Desde ahí para abajo es a cero. Maestro. Sí, dígame. Pero entonces cuando llega al 4%, ¿qué no se forma el mismo acero? ¿Perdón? O sea, usted nos dijo que en el 4, entre 4 y 4.5, o sea, ahí es donde ellos quieren que esté el porciento de carbono. Pero yo había leído... No, ese es el arrabio, míralo aquí. Aquí se ve mejor. Pero mira dónde usted está. Acero, le dice hierro fundido. Es una fundición en ese punto. Ahora, donde yo lo puse ahorita, que fue aquí, ahí en esa parte, me está diciendo que de ahí para abajo es acero. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros trabajamos. Esa banda que está ahí, esos son los aceros. Y ustedes recuerdan que nosotros vimos los diagramas. Dentro de los diagramas nosotros vimos un punto eutético. ¿Se recuerdan de eso? Sí, maestro. En este caso, el punto eutético es el E, que está aquí en esta gráfica. Ahora tenemos otro punto que se parece al eutético, que se llama eutectoide. Y es el que habla con los aceros. Entonces, la razón de ser de yo explicarle todos esos gráficos, esos diferentes tipos de gráficos, si usted ve este gráfico, es casi una combinación de más de uno de lo que ustedes vieron. Aunque hay muchos ingenieros mecánicos y químicos que dicen que no se puede explicar así, pero en verdad lo que usted hace es que prepara al estudiante viendo los diferentes tipos de diagramas, totalmente soluble en estado líquido, insoluble en estado líquido, en estado sólido, perdón, y parcialmente soluble en estado sólido. ¿Qué tipo de diagrama sería este, señores? De esos tres que nosotros vimos. Yo entiendo, maestro, que sería como el anterior, donde estaba el punto eutético, que cuando sí, pero ¿cuál de ustedes? Ah. Hay tres tipos. Totalmente soluble en estado sólido, parcialmente soluble en estado sólido e insoluble en estado sólido. ¿Cuál sería este de aquí? Sería parcialmente soluble en estado sólido, porque usamos la fase, la identificamos con letras griegas, alfa, beta, gamma, delta. Es parcialmente soluble en estado sólido. Por esa razón es que se le explica los diagramas generales o genéricos antes de esto. Entonces,
¿qué usa el ingeniero? El ingeniero va a usar aceros, y del acero antes se hablaba de varias formas. Ahora se habla de, primero, hay una forma que es acero por debajo del punto eutectoide, que se llama hipoeutectoides. El punto eutectoide es 0.8, por debajo del 0.8 serán hipoeutectoides. Por encima del 0.8 serán hipereutectoides. Esa fue una de las denominaciones que se habló del acero. Pero también los aceros, por su porcentaje de carbono, también se pueden separar y comprar. Yo puedo decir o querer comprar un acero de bajo contenido de carbono. A ver si lo encuentro. Yo puedo buscar un acero de bajo contenido de carbono. Lo que está escrito a mano en letras azules, eso es lo que usan a la parte moderna. Lo que está escrito en el libro es la parte, no vamos a decir vieja, pero sí una parte que no se usa mucho, aunque entiendan esto. Ustedes, no se lo he dicho. Hay autores que trabajan con números que sean fácilmente memorizables. Hay muchas personas que memorizan los números terminados en 5, la secuencia de 5, punto 25, punto 55, punto 55. Hay otros que memorizan más los números 0, punto 30, punto 60, por encima del punto 60. La parte moderna está utilizando el que está escrito en azul, pero ya hay códigos que lo especifican. Si el código tal juega con el 0, si el código tal juega con el 5. La diferencia no es mucha en los porcentajes. Ahora bien, yo tengo que darle a ustedes lo clásico, lo que es los clásicos, informaciones de cómo se identifican los aceros, pero también les debo decir cómo se está haciendo actualmente. Lo que yo le pongo aquí, esto que yo le pongo aquí, eso que está ahí, eso que está aquí, eso que está aquí, son en libros que son, vamos a decir, modernos, que lo identifican basado en punto 30, punto 30, punto 60, eso de medio contenido de carbono, y por arriba de punto 60, alto contenido de carbono. Me voy a devolver porque todavía ustedes están muy pequeños para llegar a esta zona. Déjenme seguirme devolviendo. Hay una serie de aleaciones que se van a conseguir con esto. Entonces, ¿qué pasa con el acero, señores? Mire cómo es que queda lo que yo le dije la semana antepasada, en los intersticios entre los átomos del hierro, que esta es una cúbica, si ustedes la ven, cúbica de cuerpo centrado. Ahí adentro caben por lo menos 2 átomos de carbono. Y en la que es estructura cúbica de cara centrada, esta de aquí arriba es de cúbica de cara centrada, en esos espacios vacíos que están aquí, en ese espacio vacío que está aquí, ahí cabe átomo de carbono casi perfectamente. Entonces, esa combinación de que el átomo de carbono queda dentro de la estructura cristalina del hierro es lo que le da la diferencia y es lo que hace que mejore las condiciones del hierro al acero. Entonces, ese acero ya es toda una industria después de eso. Cuando se produce el acero, aquí es un acero que
que estaba o tiene un elemento que es cúbica del cuerpo centrado, significa que está en hierro alfa o ferrita, que va a disolver una cantidad de carbono en su totalidad. Entonces me voy a, ahí estoy aumentando, déjame devolverme un poquito más. Aquí me fui demasiado. Tengo que buscar el otro de diagrama. Aquí debe venir el diagrama. Aquí abajo, sí, está cerca. Cerca. Oh, se fue entero. No, pero está bien. Sí, usted es su dueño ahí. Ahí lo tengo. Está, déjame ponerlo, reducirlo un poco. Quería que ustedes lo vieran. Subo un poco, otro poquito. Míralo aquí arriba. Parece que está aquí arriba. Esta parte de aquí entonces hablábamos de los porcentajes de carbono que están disueltos dentro del hierro. La máxima que se puede disolver de carbono en el hierro es 6.67% de carbono. Que ese 6.67% de carbono es una combinación química del hierro con el carbono. Una composición química, Fe3C. Habrá por lo menos 3 átomos de hierro combinados con el carbono. Y eso es un compuesto que se llama cementita. Fe3C es la cementita. Y dentro del diagrama de hidrocarbono es la fase. Dicen fase, algunos dicen es el compuesto más duro que usted pueda tener en la aleación. A medida que usted se mueve hacia este lado, el porcentaje de carbono va a bajar. Este 4.3 es el porcentaje de las fundiciones, donde comienzan todas las fundiciones. 2% es el máximo de carbono que puede disolver el hierro normal. Y ya de esta zona aquí, 0.8, usted puede tener bajo contenido de carbono, donde ese punto de ahí sería 0.002% de carbono, 0.8% de carbono. Y entonces comenzamos a ver unos puntos muy interesantes. El H es la máxima solubilidad de carbono en la ferrita, hierro alfa. ¿Ok? Pero el hierro puede disolver máximo hasta 6.67. Lo máximo que puede disolver la austenita en carbono es hasta 2%. Porque aquí todo esto es austenita y el máximo que puede tener es a 2%. Lo máximo que es, por eso es que se usa esto. Acuérdense que cuando yo paso del líquido a sólido eutético, es como si yo estuviera trabajando un metal puro. Y por eso es que el eutético es el que se utiliza para producir el acero. Pero lo que se produce primero es una fundición y luego, por formas técnicas, se saca el carbono, se va reduciendo la cantidad de carbono y lo llevamos a la zona donde están los aceros. Y después que está en la zona que están los aceros, entonces comenzamos a mezclarlos y a hacer aleaciones que nos puedan ayudar a hacer lo que nosotros queremos. Todos los ejes, o la gran mayoría de los ejes que ustedes utilizan en los motores pesados, es una aleación que se llama o que se identifica con un número 4340.
Ya cuando hablemos de los elementos de aleación, ustedes me preguntan, anótenlo por ahí, 4340, para que le explique todas las cosas buenas que tiene el 4340. Y es una aleación que tiene, además del carbono, que es los últimos dos números del carbono, los últimos números de ese código 40 es el porcentaje de carbono. 43 es una aleación que se la vamos a explicar un poquito más adelante para que ustedes sepan lo que es. Preguntas, señores. Maestro. Ajá. Bueno, yo creo que esa parte yo te la explicó. O sea, yo le iba a decir que después de que pasamos de 2.0 ya no, si no sigue haciendo a cero, porque o sea, sigue teniendo carbono. No, después de 2%, usted lo que tiene es la zona de las fundiciones. Pero la zona de las fundiciones donde se trabaja bien es alrededor de 4.3%, porque es la que viene directamente desde lo que sería la fundición de la siderurgia. O sea, del punto eutético. El punto eutético, sí. Esto que está aquí, eso que está ahí, el punto E, que es el eutético, es lo que viene de la siderurgia. Los puntos importantes, usted tendría para sacarlo de la siderurgia, está ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo lo fundo y yo estoy arriba a 2065 grados Fahrenheit, voy a esperar que se enfríe para entonces después volverlo a calentar y sacarle el carbono. No, como ya está fundido, en ese punto es que ustedes ven que le dice, se le inyecta oxígeno, argón y nitrógeno para sacarle el carbono. Y entonces, desde que se fundió, que está en este punto, está cerca del punto eutético. Es el punto más bajo donde esta aleación se parece a un metal puro que va a solidificar de líquido a sólido en una sola temperatura. En ese momento es que comienza a hacerse el movimiento de sacarle el carbono de esta aleación para que se convierta en acero. Si lo que ellos quieren es acero con bajo contenido de carbono, ya es un poquito más costoso. Ellos lo que tratan es dejarlo alrededor del punto 8. Entre punto 8 y 2%. Por aquí es que a ellos les gusta dejarlo. Porque ¿cuánto tiene aquí? 4.3. ¿Y cuánto lo quieren bajar? ¿Alguien me puede hacer esa proporción? 4.3% de carbono y lo quiero bajar a 0.025% de carbono. ¿Cuánto carbono le están sacando? Es una cantidad grande. A 0.25. 0.25. Le estarían sacando 4.05% del carbono. Sí, mírenlo ahí. Déjenme llevarlo hasta un poquito antes de esto. Otro poquito antes de esto. Déjame dejarlo un poquito para atrás. Subo. Míralo aquí, 0.025. Eso solamente sería hierro puro. Debajo de esa cantidad es hierro puro. Entonces sacar esta cantidad de carbono, 4.3, para llevarlo aquí sería demasiado costoso. Se deja en la zona de los aceros aquí, alrededor del punto 8, porque ese se vende. Y si usted quiere tener un hierro con bajo contenido de carbono, entonces usted gasta esa energía, lo lleva a un acero de bajo contenido de carbono y entonces ustedes después lo venden. Pero en verdad hay otra forma de producirlo, que es haciendo la fundición con la menor cantidad posible de carbono, con otros medios, para que el hierro quede casi puro y después se le
coloca la cantidad de carbono que se necesita. Lo ideal es que se baje desde 4.3 hasta cerca de 1%, 0.8 a 1% de carbono. Y de ahí se le vende a la empresa esa cantidad de hierro, con esa cantidad de acero, con ese porcentaje de carbono, y entonces ella va a hacer con eso lo que quiera. Ahora, el negocio del acero es a nivel mundial, señores. Ya todas las grandes países tienen su producción de acero. Hasta que cada uno, por ejemplo, Japón tiene la que se llama la JIS, que es el código que hace que el hierro, el acero, tenga una razón de ser en Japón. Japón es uno de los primeros productores de acero en el mundo. Está China también, que ya viene subiendo. También tiene su propio código. Pero una de las más famosas es la norma DIN, que es la norma alemana. DIN. Luego está la norma americana, la norma americana, que es ICSI. Ya estoy en la parte genérica, ya después le vamos a ir hablando de forma específica. En la forma genérica tenemos esto que ustedes están viendo aquí. Voy a hacer un acercamiento en esta zona de ahí. ¿Lo están viendo ahora? Desactiva, ¿no? Sí, profe. ICSI, fíjense, de este lado está el IC y de este lado está la SAE. Son dos empresas norteamericanas. Es American Iron and Steel Institute, IC. La SAE es Society of Automotive Automotive Engineers, que es la Asociación de Ingenieros de Automóviles, y la otra es el Instituto Americano del Hierro y el Acero. Ellos crearon un código que es muy sencillo, muy sencillo para conocer. De hecho, es el que yo les recomiendo a ustedes que se aprendan, y con ese y un diccionario que existe, un diccionario de códigos, usted ya entonces puede identificar cualquier acero en cualquier parte del mundo. Esa codificación, sí, dígame. Con el IC. Con los dos, ICSI, esa es una codificación que es casi una copia una de la otra. No, sí, pero usted mencionó que nos aprendiéramos uno. No, ICSI, así es que se dice, ICSI es exactamente la misma. Ah, ok. El código es prácticamente el mismo, lo único que el IC a veces le pone una C adelante, a veces le agrega 2 ceros atrás, que es la parte moderna, algunas veces le pone una G adelante, pero el concepto del número es el mismo durante todo. Por ejemplo, le voy a dar este que está aquí, que es el del acero al carbono, solamente. El acero al carbono se va a identificar el código 10, significa que no va a tener elemento de aleación. 10 no va a tener elemento de aleación, o una cantidad de elementos de aleación mínimo. Solamente será acero al carbono, donde los dos primeros dígitos 10 identifican que es acero al carbono. Ese 10 identifica, lo voy a poner aquí, 10 acero al carbono. Ese es el que identifica eso. Pueden ser de diferentes formas de ser hecho, pero es 10 acero al carbono. Cuando es 11, son aquellos que tienen un
detallito especial y tienen azufre alto, fósforo bajo. El 12 tienen el inverso, ¿no, verdad? Tienen azufre alto, fósforo alto. Y el 13 es, digo, no el inverso, es diferente. Y el manganeso es el 13. Entonces, estos que están aquí, todos se consideran acero al carbono, pero con un grado de especial es que se va cambiando. Todo esto que están aquí, hasta aquí, con el 1 adelante, serán aceros al carbono. Todo. Fíjense que comienza así: acero al carbono, acero al carbono, acero al carbono, y este será acero al carbono, pero con manganeso de 1.75%. Luego hay una combinación 23 que es níquel, 25 que es níquel, solamente níquel. Hay otra que es la 31 y la 33 que es níquel con cromo, la 31. El 40 es molibdeno. El 43, 41 es cromo, molibdeno nada más. 43, níquel, cromo, molibdeno. Peculiaridad: se leen las aleaciones del mayor al menor. Níquel, cromo, la mayor proporción es el que se lee primero y la última proporción es que va detrás. Pero esta que está aquí, 4340, es el material que le dije que se usa para los ejes de la bomba. Cada elemento de la acción que se le coloque le va a dar un toque, le va a dar una razón de ser a el acero. Preguntas. Disculpe, usted 4340 el que se utiliza para. Ejes de bombas y de generadores. Es muy resistente a la corrosión, oxidación. Se usa en las refinerías, en las empresas de producción de energía eléctrica y en la empresa química se usa mucho ese 4340. O sea, como los ejes de los motores. Los ejes de los motores, una gran cantidad de ellos están hechos con 4340. Otra cosa, maestro, que yo quería preguntarle, que cuando usted mencionó en un documento, decía acero con bajo contenido en carbono, con medio como con medio carbono, sí, y alto en carbono. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre los tres? ¿O qué pasó? Mira ahí mismo, medio carbono y alto carbono. El porcentaje de carbono. O sea, el que tiene mayor carbono no sería más resistente y más duro. Recuérdense que cada tipo de acero va a tener su uso. Los aceros de bajo contenido de carbono, usted lo utiliza para hacer planchas que van a ser utilizadas para hacer tanques de gas, tanques de almacenamiento de combustible, porque le es más barato. Es más barato trabajar con eso. Los aceros de medio contenido de carbono se usan para hacer cuchillerías, para hacer herramientas, se le pone elementos de aleación para hacerlas más fuertes. Los aceros de alto contenido de carbono también tienen una utilidad que sirven para también hacer cuchillerías, algunas partes especiales de algún componente, y se mejoran con tratamiento térmico. Entonces, en esta parte nosotros le damos primero cómo se hace el acero, le describimos los diferentes tipos de acero que usted va a encontrar en el mercado, y el límite es su imaginación. Entiendo. Lo único que yo le digo a ustedes: apréndanse a bajo, medio y alto. Apréndanse que van a existir muchos códigos de los aceros, pero el que es más fácil de aprenderse
es los aceros, el código IC-SAE. Son lo más fácil de aprender. Y de hecho, cuando usted estudia de este lado del mundo, ese es el tipo de información que se le da, porque es la más fácil. Y luego usted se va acostumbrando en su trabajo a utilizar los otros tipos de acero que ya son la DIN, la norma japonesa, que uno si uno la trabaja, entonces se va acostumbrando a ella. Hay gente que se ha aprendido el código de la norma japonesa y te recita cuál es un acero de bajo contenido de carbono con la norma japonesa o los aceros inoxidables. Y yo todavía, a mí me gusta utilizar mi diccionario de ¿cómo se llama esto? Para traducciones a nivel de materiales. A pesar que he trabajado con la norma japonesa y un poquito con la norma DIN, por decirlo así, pero el básico IC-SAE es la mejor. Primero, no tiene que memorizar muchas cosas porque sale automáticamente todo. Segundo, es una norma que aparece en cualquier parte del mundo, en cualquier libro. Tercero, hay ya lo que se llaman diccionarios que te relacionan esa norma IC-SAE con cualquier otra norma del mundo. Entonces, usted tiene la norma AENOR, que es la española, la AFNOR es la francesa, la DIN, que es la alemana, la GIS, que es la japonesa. Hay una china que es SE algo, que ahora no la recuerdo. Hay una norma que es la rusa, que es la GOS. La rusa es la GOS. Hay Polonia. ¿Quién más? Casi todos los países ya tienen una norma que corren. Entonces, es muy difícil que ustedes puedan aprender todas las normas, pero sí es más fácil que usted, con un diccionario y conociendo la norma básica que es IC-SAE, usted pueda saber o conocer cualquier acero del mundo. Y se va a mantener lo siguiente: bajo contenido de carbono, medio contenido de carbono y alto contenido de carbono. Cuando tenemos los tratamientos térmicos, les voy a decir para qué sirven cada uno de esos. Preguntas, señores. Preguntas. Hasta ahora no. No hay preguntas. Bien. Ustedes que van a trabajar en el área eléctrica y electrónica. Los de electrónicos, donde más van a poder trabajar, o un poco más van a poder trabajar, es en la parte de los componentes. Pero si sabe de lo que son los diferentes tipos de acero, van a saber también cómo mantener esos equipos electrónicos aislados de lo que son los aceros. Recuérdense que el proceso de oxidación involucra circulación de corriente. Y eso es una de las cosas que tienen que proteger. Los que son eléctricos, usted necesita algo que sea fuerte y que sostenga cosas que ustedes van a poner. Por eso se le dan a ustedes materiales. Bueno, este es material para ingeniería, pero también se le da a ustedes lo que es mecánica de materiales, fundamentos de mecánica de materiales, pero es para que sepan qué tipo de acero usted va a utilizar. Si usted se puede combinar el conocimiento de los aceros que ustedes van a utilizar de forma estructural con el conocimiento de los aceros ya con su nomenclatura, sería excelente. En diseño de elementos de máquinas se hace eso. Usted puede combinar los aceros con el cálculo del material que usted necesita para una función específica.
y eso se hace en diseño de elementos de máquina. Yo no le he hablado de otro tipo de código, pero quiero que investiguen sobre el código ASTM. ASTM. La gran ventaja del código ASTM es que le dice el para qué usted puede utilizar ese material que ellos están vendiendo de usted. Léanse o traten de trabajar con eso para, aunque sea un poquito, ASTM, su razón de ser. Sí, dígame. Uno lo busca a sí mismo, código ACTM, para que Sí. salga enfocado a lo que necesitamos. Sí, señor. Sí. Ok. Código Gracias, ASTM le da esa información. Y no me digan que ustedes se van a meter en un sitio a buscarlo. Yo quiero que investiguen primero. Se cayó. Maestro, pero no puedo buscarlo en Se internet. cayó alguien ahí. ¿Qué pasó? ¿Alguien se cayó? Ok. Dígame, la persona que estaba hablando conmigo, por favor. Yo le preguntaba si no podemos buscarlo en internet. Sí, en internet sí le va a aparecer. Código ASTM. Ok. Hay mucho del ASTM. Es una explicación bien bonita, que usted va a poder trabajar con ello. Eso es importante. Maestro, usted dejó de compartir. Sí, estoy limpiando alguna cosa. Tenía como 5 o 6 archivos corridos. Pues sí, ese código ASTM es un código que se usa mucho en las empresas porque les da una estandarización de los diferentes materiales que usted puede utilizar. ¿Qué sucede? Cuando todavía no se ha hecho con los idiomas, de que exista un idioma universal, de que yo en República Dominicana pueda hablar en Europa y cuando yo hable con ese idioma universal, ellos me puedan entender sin necesidad de yo aprender algo diferente. El código ASTM es casi esa equivalencia. Es un código al que todos los países estuvieron de acuerdo que se formara, primero. Segundo, identifica y va a estandarizar diferentes tipos de materiales. Y lo que tiene grande es que le dice el para qué usted lo va a utilizar. Si yo sé en qué voy a utilizar el material, entonces no me importa cómo se llame. Y busco, yo quiero un material de acero para hacer tal cosa. Entonces yo le dice, ok, ¿cómo tú lo quieres? ¿En barra redonda? ¿En barra cuadrada? ¿Qué tolerancia usted quiere que tenga? Más o menos 3%, más o menos 1%. ¿En qué unidad tú lo quieres que te lo venda? ¿En milímetros, sistema internacional o sistema inglés? Pulgada. ¿Qué porcentaje tú quieres que te varíe el carbono? Y le preguntan una cantidad de cosas que si usted no encuentra ahí el material que usted quiere, entonces no existe en este planeta. Ellos le van a hablar, primero, ese código va a utilizar, se utiliza en la empresa de construcción. Cuando tiene una M, le da un número que comienza con A. Para todo lo que es acero, comienza con A y un número secuencial o un número que está detrás. Uno de los que más se conoce
es el A36. Es el A36. Ya se lo dejo para que ustedes lo busquen. Entonces, ese A36, ellos le ponen ASTM A36M, raya 81. Eso significa que ese es un acero A36, que es, ellos identifican como estructural. La M significa que los datos que van a venir en el sistema métrico, además de que pueden venir en el sistema inglés. Si no tiene la M, solamente vendrá en el sistema inglés. Si tiene la M, va a venir el sistema métrico. Y la raya 81 le dice que fue sacado al mercado en el año 1981. Entonces, con esa información, usted puede inmediatamente buscar. Entonces le dice, mire, el A36, si usted lo quiere para tal cosa, viene así, 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 así. Entonces él comienza a preguntarle, porque tiene que llenar un documento. Por eso es que es bien preciso. Llena un documento que le van preguntando. Es como cuando usted va a comprar una casa, que le dice, ok, ¿en qué sector usted quiere esa casa? ¿Te quiere una casa? Sí. Ok. ¿En qué sector usted la quiere? Ah, en tal sector. Ok. ¿De qué precio? Además del precio, ¿usted necesita cuántas habitaciones? Y así comienza a ir preguntándole detalles. Y si son apartamentos, mejor todavía. Ok, ¿en qué planta usted quiere el apartamento? Que mire hacia el sur, que mire hacia el norte, y comienza a darle todos los detalles. Cuando usted le da todos los detalles, la persona que está encargada de recibir ese cuestionario le va a vender a usted lo que usted quiere de forma precisa. ¿Qué pasa con eso? Ok, cada país tiene que estar acorde con esas normas. Y cuando pide información, esa información debe ser lo más precisa posible. Porque este tipo de información se utiliza mucho en la industria de petróleo y gas, en ingeniería química, en la industria alimenticia y en casi todo el tipo de industria se utiliza lo que es el ASTM, ese código. Sí, algunos dicen código, otros dicen norma. Ese sería más o menos así como American Society y después de Testing y Material. Es así. American Society for Testing and Materials. Esa es la identificación de ASTM. Y esos códigos son de ellos únicos. Son únicos de ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese código que usted está solicitando para ASTM, ellos tienen la ventaja que después le dicen, ok, ¿usted quiere ese material? Sí. Pero como ese material voy a decirle esta parte. Como ese material puede servir para hacer ejes, yo le digo, mire, en el código ICSI, o yo tengo un código que es el 4340, pero cuando dice, 4340, pero ven acá, eso yo no lo sé, el 4340, ese níquel cromo molibdeno, y cuando usted va y ve ese, ellos le dicen, algunas veces le dan un detalle, pero le dice tipo 4340. Entonces usted ve la especificación de los componentes y es exactamente la que aparece en el libro. Exactamente la que aparece en el libro de Abner. Entonces ellos no se pierden en eso. Lo que es estándar es estándar. Y ellos lo utilizan para que todo el mundo entienda. Por eso yo les digo, el código ASTM viene siendo como un código Rosetta, que todo el mundo lo va a trabajar, pero a partir de lo que conocen. Cuando son las normas GIS,
aparecerá un material con el código GIS, pero adherido a un código ASTM con un número diferente. Ya veremos cuando veamos un ejemplo de lo que son el código ASTM bien específico y que nos puede ayudar en el para qué. ¿Para qué yo lo voy a usar? Para hacer ejes de motores. Entonces ellos le van a recomendar. Y dentro de ese uno te van a dar todos los tipos de acero que pueden tener aleaciones para resistir corrosión o ser ejes de bomba. Nada, señores. Aquí, si no hay preguntas, lo podemos dejar. ¿Preguntas? Pues se fueron todos. Maestro, no, dígame. Maestro, pero o sea, yo tengo una pregunta, porque, o sea, usted sabe que yo fui fui a la facultad a hablar con ustedes, exactamente, sí. Exactamente. Ajá. Y yo le estaba preguntando sobre las áreas en las que se puede desempeñar un ingeniero electrónico en el país. Pero yo, o sea, estoy observando que también usted me está presentando de fuera del país, en otros países, cómo se desarrolla. Entonces, o sea, usted entiende, según su experiencia y su conocimiento, ¿hay más industrias en las que uno puede trabajar en esa parte fuera del país que en el país? Sí, sí. Señores, ya el ingeniero, así, un momentito, Oliver, estoy pasando lista ahora mismo, pero voy a primero a contestarle a Anthony. Oigan lo siguiente, le voy a decir un pequeño secreto, como digo yo. El ingeniero dominicano que tiene el conocimiento básico de lo que es la carrera de ingeniería, en casi cualquier parte del mundo que va a hacer maestría, le gusta que se queden. Como anécdota, le digo ahora. Oliver, hágame su pregunta, por favor. Es con respecto al examen. ¿Qué semana o qué día caería más o menos? Yo le iba a dar para la semana que viene, pero la semana que viene yo todavía tengo unas cosas que estamos haciendo. Yo le diría a ustedes cuándo lo prepararían, pero hasta la clase anterior a esta es que está el material para el primer parcial. No va, okay. Para el primer parcial no va el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono está en el segundo parcial. Está bien, profe. Ok. Decía, como anécdota, yo estuve en Rochester con una presentación que nos hicieron para que los diferentes tipos de cursos que ellos tienen para los ingenieros dominicanos, los que viven aquí. Y lo que nos dijeron fue lo siguiente: el ingeniero dominicano, no importa de la carrera o de la escuela que venga, aquí es altamente apreciado. Todas las empresas donde van a trabajar los ingenieros dominicanos quieren quedarse con ellos. Nuestro gran problema es que el acuerdo dice que tiene que retornar a su país. Pero hay muchos que rompen el acuerdo y hasta pagan lo que vale el curso de su maestría o de lo que estén tomando por allá afuera para quedarse en Estados Unidos. Razón muy sencilla. El ingeniero dominicano, cuando llega a un sitio, trata de aprender lo máximo. Se apodera o se empodera del sitio donde lo colocan a trabajar. Y eso se aprecia muchísimo en todas esas empresas.
Cuando llega la hora de salida, 4 o 5 de la tarde, le dicen, ¿usted se puede quedar media hora más? Le dice que sí, 1 hora más. Usted le dice que sí. Los otros le dicen que no. Entonces, eso es otro de los puntos positivos que tiene el dominicano. Es una persona que quiere aprender. Es una persona que se espera lo que quiere hacer y cuando lo hace bien. Y si lo hace mal, pregunta para después hacerlo bien. Además de, como vuelvo y le digo, la dedicación y el deseo de progresar. Dentro de eso, señores, he visto a mucha gente que ha logrado cosas bastante interesantes. No me gusta decir las cosas que uno ha hecho, pero cuando estuve en Japón, nos encontramos con ingenieros que eran dominicanos que vivían allá, y una de las cosas que más le gustaba al japonés era que el dominicano trabajaba tanto como ellos. En Argentina, que también estuve haciendo parada de mantenimiento con la refinería, también en Holanda y Canadá y Noruega. En todos esos sitios, el ingeniero dominicano tiene buena acogida. Y solamente te estoy diciendo los sitios que he estado tomando cursos o trabajando para la empresa que trabajaba antes, que era la Refinería Dominicana de Petróleo. Mi detalle para ustedes es que sigan haciendo lo que ustedes hacen. Así como ustedes me hacen toda esa pregunta, sí, de esta forma, señores, que es la única forma que ustedes pueden llegar bien y además de aprender muchas cosas. Practiquen su inglés. Siempre es bueno tener ese extra del inglés y nada, seguir adelante, señores. Es lo más que les puedo decir, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No tienen preguntas. Nada, entonces, señores, si no tienen más preguntas, ya yo he pasado la lista. He hecho tres listados a diferentes tiempos. Entiendo que debo he tomado todos los que están y algunos que han estado y que han salido. Nos vemos la clase que viene y le estaré de esta semana la práctica para solidificación. Cuídense todos. Bye. Cuídense mucho, profe. Ok, igual. Aló. Que coja para acá, en lo que yo llevo a mi casa.